Por eso es menester ser de aquellos que no nos dejamos llevar de la presión de grupo, que aborrecemos lo malo, que no nos dejamos contaminar con las cosas que nos rodean, que sin importar las repercusiones siempre hacemos lo que a Dios le agrada, porque honramos a Dios, porque le servimos, porque le amamos, porque somos de Él, porque nos amó y Él nos rescató. Por eso necesitamos tener el temor que da vida, el temor que nos preserva y que nos conviene. Y este es el temor de Dios en nuestro corazón. Hay una palabra de Dios para nosotros en esta noche. Quiero que estemos expectantes porque lo que Dios nos está hablando es para hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Quiero que repitan conmigo: pero las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén y amén. Quiero repetir el último versículo para que se nos quede grabado. Y dice así: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén y amén. Hay una recompensa para quienes temen el nombre del Señor. Amén. Muchas veces nosotros nos vemos rodeados de situaciones que nos hacen dudar de qué es lo mejor o lo correcto que la situación amerita hacer. Muchas veces nos encontramos enfrente de situaciones que nos toca nosotros decidir cuál es la mejor opción, qué es lo que nos conviene y cuál es la mejor decisión que nos puede beneficiar para nosotros o quizás para nuestras familias. Pero en muchos casos, las personas terminan haciendo lo que mejor les conviene, pero para evitar repercusiones. Y estas repercusiones se podrían enunciar como la mala fama, quizás el ser excluido de una organización, el quedarse solo sin amigos, el ser catalogados como religiosos, en muchas ocasiones quizás perder algo, un trabajo o algo, familia, bueno, etcétera. Siempre las personas están tomando decisiones de acuerdo a las cosas que van a acontecer sobre su vida, y si son funestas, obviamente la van a tomar para que les beneficie y obvio no tener esas repercusiones negativas que por supuesto ninguno quiere. Pero claramente estas decisiones no proveen vida ni resultados favorables, ya que lo que llevó a la persona a tomar la decisión fue influenciada por el temor. Y hoy quiero hablarles acerca del temor, porque es algo que siempre nos está afectando a nosotros, bien sea para algo bueno o bien sea para algo malo. Y podemos decir, de acuerdo a lo que dice el diccionario que define la palabra temor, el temor es un recelo de un daño futuro, que significa es temer a algo que puede pasar más adelante y afectarnos a nosotros. Y nosotros podemos encontrar características de ese temor que se ven reflejados o se enfocan en el temor de hombres. ¿Y qué es el temor de hombres? El temor de hombres significa
que una persona está condicionada en tomar decisiones y que esas decisiones van de acuerdo a lo que el hombre le está indicando para evitar problemas con esa persona, quizás para que sean dañados por esa persona o esa entidad. Por decirlo así, las parteras no tuvieron temor de hombre por las cosas que estaba diciendo el faraón, porque el faraón les había dado una orden y si ellas no seguían la orden, ciertamente podrían llegar a ser ejecutadas por hacer falta de una orden específica de parte del faraón. Pero las parteras no tuvieron el temor de ese hombre, sino tuvieron el temor de Dios, porque no hicieron caso, sino que obedecieron a lo que ellas sabían que era lo correcto y era preservar la vida de estos niños. Eso es el temor de hombre. Quizás el temor de hombre puede ser cuando ustedes en sus trabajos se ven enfrentados en un momento de decisión, de integridad y de fidelidad en frente a la situación que están pasando. Quizás sea en momentos en que se les pida que mientan, que se les pidan que roben, que se les pidan que engañen o defrauden a alguien. Y ahí automáticamente empieza a surgir el temor de hombres en algunos y ellos aceptan y hacen conforme a lo que le están diciendo para evitar que puedan ser echados o que se ganen un enemigo o quizás que venga de pronto una demanda, etcétera. Eso es básicamente el temor de hombres. Pero también nosotros encontramos el temor al qué dirán y eso es algo que todos hemos sido afectados por eso. ¿Y qué es el temor al qué dirán? Es hacer todo lo necesario para evitar que vayan a hablar mal de nosotros o que quizás ganemos mala fama o que de pronto empiecen a hacer burla de nosotros y por eso en muchas ocasiones las personas terminan accediendo a las cosas que los demás le piden para que no hablen mal de ellos. No sé si alguna vez les ha pasado que dicen, ¿y si yo hago esto, qué dirá la gente de mí? ¿Qué dirá cuando yo imponga mi religión en mi trabajo? ¿Qué van a decir mi familia si yo llego en un momento y no accedo a lo que ellos hacen o quizás a lo que ellos me están invitando? ¿Qué van a decir de mí? Y eso es un temor que se apodera a la persona y hace que haga todo lo que les demanda la situación para evitar que hablen de su vida o de su familia. Y en cierta forma termina accediendo a cosas que no son correctas, que no son beneficio para ellos y por supuesto que van en contra de las cosas que Dios quiere que uno haga. Hay otro temor y es el quedarse solo. Por ejemplo, la presión del grupo. Cuando uno está en un grupo como tal, uno accede a lo que el grupo de los amigos, el grupo de trabajo, bueno, etcétera, está demandando. ¿Para qué? Para no ser excluido del grupo y quedarse uno solo. Quizás con la familia. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos la valentía de hablar del Señor a la familia porque tenemos el temor que nuestra familia nos vaya a abandonar, quizás a nuestra pareja, quizás a alguien familiar o alguien personal, a alguien que nosotros estimamos. Y ese temor a quedarnos solos nos hace que nos guardemos de hablarle de Jesús o quizás de permanecer firmes en lo que Dios nos dijo y accedemos a lo que los demás están diciendo. Y eso es básicamente lo que suele suceder en nosotros. Pero esto nos ha llevado a tomar decisiones que nos han afectado o que quizás no están produciendo buenos resultados en nuestras vidas. Y el último factor que quiero hablar es el temor de Dios, que aquí es donde me quiero centrar y enfocar. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es miedo a algo que pueda dañarnos, no es una inseguridad que nos produce o el ser subyugados por alguien. El temor de Dios es tener una reverencia, es tener deseo y satisfacción de hacer lo que sea necesario para agradar, obedecer y honrar a Dios. Eso es el temor de Dios, que hace
todo lo que sea necesario para no desagradarlo, para siempre obedecerlo y siempre honrar el nombre de nuestro Dios en cualquier circunstancia que se enfrente o esté la persona o esté evidenciando cada uno de nosotros. Y quiero que nosotros entendamos esto. Ese es el único temor que debemos procurar tener todos los días de nuestra vida, ya que este temor produce vida, produce bendición y es el cual o con el que nos vamos a guardar del mal, pero también vamos a agradar a Dios. Es el único temor que produce vida en nosotros. No sé si ustedes alguna vez o han escuchado, es que yo temo a Dios, pero ese temor se convierte en un temor de que de pronto el Señor lo vaya a castigar, de que de pronto venga a hacer juicio y que venga a hacer daño a nosotros porque no le obedecemos. Ese no es temor de Dios. El temor de Dios es que hay en nuestro corazón el deseo de siempre, por encima de cualquier cosa, siempre querer agradar a Dios, siempre obedecerlo a Él y que no hace absolutamente nada indebido solamente porque sabe que va a desagradar a Dios o porque sabe que debe obedecer al Señor. Ese es el temor de Dios que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Y quiero explicarles el pasaje de lo que leímos para entender muy bien qué es el temor de Dios. Dice la Biblia que después de la muerte de José, quien era gobernador de Egipto, él y toda la familia empezaron a quedarse en Egipto, pero empezó a enumerarse de gran manera, empezaron a multiplicarse de una manera sorprendente. Pero dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José, ni tampoco los hechos que Dios había hecho sobre Egipto de preservar la nación de la hambruna. Entonces Faraón y todo su séquito empezaron a tener miedo porque vieron que el pueblo se estaba enumerando, se estaba engrandeciendo cada vez más y ellos pensaban que quizás en medio de la guerra ellos se unieran a los enemigos y terminara destruida toda Egipto. Entonces el faraón empezó a subyugar a toda la nación de Israel allí y ahí es donde empezó la esclavitud del pueblo de Dios. Y empezó la esclavitud y empezó ahí a subyugar a todos los del pueblo. ¿Para qué? Para que no se siguiera multiplicando. Pero dice la Biblia que entre más les oprimían, cada vez más se multiplicaban. Entonces Faraón hace algo y toma una decisión. Y le dice a las parteras que nosotros leímos, y le dice: quiero que ustedes cuando vayan a atender los partos de las mujeres hebreas, quiero que miren el sexo. Si es hombre, quítenle la vida. Y si es mujer, preserven la vida. Ese era el decreto de Faraón, que todos los hombres fueran destruidos para evitar que siguiera creciendo el número del pueblo de Israel. Pero las parteras, dice la Biblia, que temieron a Dios y no hicieron de acuerdo a lo que el faraón estaba diciendo. Y aunque el faraón se enteró, ellas se mantuvieron firmes en lo que ellas habían hecho. Y por supuesto, ¿qué dice la Biblia? Por haber temido estas parteras a Dios, Dios les hizo bien a ellas y a sus familias. Pero adicional a eso, dice que por haber hecho eso, el Señor bendijo en todo a las parteras y a su familia por haber tenido temor en el corazón, temor de Dios. Estas parteras sabían que asesinar a estos niños que eran inocentes no era agradable para el Señor. Y ellas dijeron: vamos a hacer lo que le agrada al Señor, aún por encima de un edicto de un rey, aún por encima de las repercusiones que quizás vengan por desobedecer una orden. Y gracias a ese temor de Dios, ellas fueron grandemente bendecidas. Ellas no tuvieron temor de hombres. Ellas no tuvieron el temor al qué dirán. Ellas tuvieron el temor de Dios que necesitamos tener todos nosotros para que nosotros podamos ver
lo que Dios quiere hacer con nosotros, y es bendecirnos por tener el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Por eso, ese temor, el que dice la Biblia, es el que debemos tener a toda costa en nuestras vidas. Aunque este temor de Dios puede traer repercusiones no favorables, podemos tener la plena seguridad que no solo estaremos haciendo lo correcto, sino que es lo que nos conviene y nos dará la bendición en todas las cosas en nuestras vidas. Yo sé que es muy difícil en muchas ocasiones tomar decisiones en contra de lo que el mundo está diciendo, quizás en contra de lo que el jefe nos está diciendo, quizás de lo que en contra nuestra familia nos está pidiendo. Pero si nosotros empezamos a decir, es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, es ahí en donde vamos a ver la bendición de Dios en todo, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Por eso el temor de Dios significa ir en contra de lo que dice el mundo. Es no seguir el rumbo de lo que hoy vemos alrededor nuestro, y es permanecer íntegros delante de la presencia del Señor. Eso es el verdadero temor de Dios. Que yo no voy a hacer lo mismo que los demás hacen. Yo no voy a seguir los mismos pasos que los demás siguen. Yo no voy a dejarme influenciar por las cosas que el mundo nos está enseñando, sino que yo hago lo que Dios le agrada. Y eso significa ir en contra de la corriente del mundo. Y aún significa quizás repercusiones en nuestra vida, pero que a la larga va a traer bendiciones cuando nosotros hacemos lo que Dios le agrada que hagamos. Amén. Por eso este temor es el que Dios quiere que tengamos, porque detrás de ello hay bendiciones asombrosas para nuestras vidas. El ejemplo de las parteras fue que con el temor de Dios en su corazón, produjo en ellas bendición para ellas y para sus familias. No solamente para ellas, sino que fueran beneficiadas sus familias. Sus familias. Aquí estamos hablando de una bendición que trae el temor de Dios, que va a también alcanzar a los que amamos. Ese es el temor de Dios que necesitamos tener. ¿Y qué es lo que produce el temor de Dios? O sea, ¿qué es las buenas cosas que trae por temer el nombre del Señor? Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, cuando nosotros honramos a Dios y cuando nosotros le obedecemos por encima de cualquier cosa, trae larga vida. En la Biblia nos dice en Proverbios, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Tú quieres tener larga vida en esta tierra? Es necesario tener el temor de Dios en nuestro corazón, porque ese es el que nos va a ayudar a llegar a buena vejez, que nos va a ayudar a ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero en bendición, por la bendición que va a venir por causa del temor de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nuestros días sean alargados, pero en bendición. Y esto provoca cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. Pero también el temor de Dios trae vida para nosotros. Nos dice también Proverbios, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hoy estamos en un mundo en donde a la vuelta de la esquina se ve muerte, se presencia destrucción. Y ustedes mismos lo saben en cada uno de sus lugares donde están viviendo, en cada una de sus ciudades o en sus barrios en donde están. Ustedes observan que hay muerte, destrucción, todo el tiempo está latente eso alrededor nuestro. Pero cuando nosotros tenemos el temor de Dios, Él nos preserva la vida, nos guarda de ello, porque nos da vida. Eso es lo que produce el temor de Dios en nuestro corazón. Y eso no significa que nunca vayamos a tener ninguna calamidad. Lo que significa que por encima de cualquier cosa va a preservar la vida que trae la bendición de Dios sobre nosotros. Amén. Pero el temor de Dios también provoca protección para nuestras vidas.
Nos dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí estamos hablando de que el Señor mismo está alrededor nuestro, cuidándonos y defendiéndonos para los que le temen. O sea, para los que tienen un corazón para Dios, para los que tienen un corazón que solo quieren agradar a Dios, los que tienen un corazón que les gusta y le agrada obedecer y hacer lo que Dios quiere en esta tierra, los que permanecen íntegros, fieles al Señor y a su palabra. Eso es lo que trae la protección de Dios, el temor de Dios. Por eso es importantísimo, amada familia. El temor de Dios es el único que nos produce vida y es el único que tenemos que tener en nuestro corazón. Pero nosotros también, por causa del temor de Dios, vamos a ver cómo Dios atiende a la voz de nuestra súplica. Nos dice el Salmo: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Eso es lo que hay detrás del temor de Dios. Que cada vez que nosotros alcemos nuestro clamor al Señor, cada vez que nosotros alcemos nuestra oración a Dios, Él oirá nuestra voz, Él atenderá nuestras súplicas, Él vendrá y nos salvará, nos cuidará y nos bendecirá. Porque cuando nosotros tenemos el temor de Dios, es tener el corazón conforme al de Dios, es hacer lo que le agrada, y Él por supuesto vendrá y nos ayudará y nos bendecirá en gran manera. Amén. Y algo que quiero mencionarles, que también trae el temor de Dios, es que vamos a ser bienaventurados. Dice el Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es la bendición que Dios nos está prometiendo. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Significa doblemente feliz, doblemente dichoso. Es aquel hombre quien teme el nombre del Señor. Porque no solamente el hombre será bendecido, la esposa o la pareja será bendecida, y aún los hijos serán grandemente bendecidos por causa del temor de Dios que hay en el corazón del hombre. Así que, amada iglesia, aquí yo podría detenerme durante horas diciéndoles las cosas buenas que trae el tener el temor de Dios en nuestro corazón. Pero lo que yo quiero resaltar y lo que tengo o lo que debemos tener en nuestro corazón es la firme decisión de que por cualquier circunstancia, sin importar las dificultades, sin importar lo que suceda, debe prevalecer el temor de Dios en nuestro corazón, porque el temor de Dios va a traer vida, va a traer largura de años, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser grandemente prosperados por causa del temor de Dios en nuestro corazón. Por eso en todo momento el temor de Dios es para nuestro bien, y por eso necesitamos procurarlo, tenerlo en nuestras vidas todos los días que el temor de Dios guíe nuestro corazón y nuestras vidas. Amén. El temor de Dios lo que hace es que en la persona evita, o lo que provoca es que todo lo que quiere hacer es menos hacer daño a alguien. Y esto para los que están queriendo tener una pareja para sus hijos, o querer tener una pareja. Cuando una pareja tiene el temor de Dios, hace todo lo posible para que nunca dañe el corazón de la otra persona, sino que agrada al Señor y agrada a su pareja, que hace todo lo necesario para que esté feliz y sea bendecida. Ese es el temor de Dios que provoca en el ser humano, es a toda costa evita hacer el daño, hacer el mal. Eso es lo que necesitamos tener hoy en día.
Y por supuesto, estamos en un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero Dios está buscando gente que teman su nombre, que sean luz y sal para que la gente vea y crea a quien nosotros estamos sirviendo. Es necesario no correr como los demás lo hacen. Necesitamos ser diferentes y no ser amigos del mundo, ya que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por tal razón, el temor de Dios hará que nosotros permanezcamos firmes en un mundo tergiversado. Eso es lo que va a hacer que nosotros permanezcamos hasta el final firmes. El temor de Dios en nuestro corazón. Y es que nosotros estamos llamados para ser santos y apartados para Dios. Por eso el Señor nos llamó para hacer luz, para seguir las pisadas de aquel que nos salvó. Pero esto significa que tenemos que ir en contra de lo que nos rodea y siempre hacer lo que le agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es menester ser de aquellos que no nos dejamos llevar de la presión del grupo, que aborrecemos lo malo, que no nos dejamos contaminar con las cosas que nos rodean, que sin importar las repercusiones, siempre hacemos lo que a Dios le agrada. Porque honramos a Dios, porque le servimos, porque le amamos, porque somos de Él, porque nos amó y Él nos rescató. Por eso necesitamos tener el temor que da vida, el temor que nos preserva y que nos conviene. Y este es el temor de Dios en nuestro corazón. Porque solo los que tienen el temor de Dios van a ver días buenos. Van a haber bendición en sus vidas y en sus familias. Solamente el hombre y la mujer que tiene en su corazón el temor de Dios va a prosperar, va a ser conquistador, va a ser preservado del mal, pero va a ser grandemente bendecido y prosperado en esta tierra. Por eso, hoy vine a decirles que necesitamos tener constantemente el temor de Dios en nuestro corazón, porque es lo que nos conviene, es lo que necesitamos para que nosotros podamos disfrutar la buena vida que Dios quiere darnos y lo que Él quiere que vivamos en esta tierra. Amén. Quiero darles un ejemplo de lo que me pasó a mí hace muchos años atrás. Estaba en mis primeros 3 años de ser cristiano. Todavía tenía en cierta forma esos temores en mi corazón de decir, ¿será que si soy radical me va a venir cosas terribles a mi vida? Y en un momento me encontré en una situación que fue difícil para mí. En el lugar de trabajo donde yo trabajaba, ellos les gustaba o hacían algo para evitar pérdidas en todo lo que hacían. Ellos borraban las fechas y las dejaban así en los alimentos, sin fecha, para que quien comprara los alimentos, que eran obviamente empacados, no se dieran cuenta que estaban dañados sus alimentos o que estaban vencidos, básicamente. Entonces, al principio yo accedí a borrar las fechas porque yo pensé que era normal. Yo pensé y me dejé influenciar por las personas, por mi jefe, que ellos me decían, no, es que eso no va a hacer daño, eso tiene una fecha más larga. Bueno, me dieron miles y miles de pretextos para yo acceder. Y yo accedí, duré días haciendo eso. Cuando un día escuché la voz de Dios y me dijo, no lo sigas haciendo más porque lo que estás haciendo es incorrecto. Cuando escuché la voz, de inmediato vino sobre mí un temblor, porque yo sabía que si me iba en contra de lo que me habían pedido, quizás podría ser despedido de mi trabajo. Pero yo tomé una decisión y yo le dije, Señor, no me importa lo que vaya a pasar, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer, o sea, tener temor de Dios en mi corazón. Y me paré en la raya, como podríamos decirlo, y le dije a mi jefe, no lo voy a seguir haciendo más. ¿Por qué? Porque esto no es correcto y a mi Señor no le agrada. Esta decisión trajo repercusiones difíciles, porque desde ese mismo instante, todos los que estaban trabajando allí se volvieron en contra mía. No
me aceptaban tal y cual yo era, sino que todos los días siempre había peleas conmigo, siempre había cosas difíciles para mí, me insultaban delante de la gente, me aborrecían literalmente. Yo llegaba al trabajo y había como un ambiente tan pesado que yo quería era devolverme y no seguir trabajando más allí. Me gritaban a gritos y me decía, retírese, porque no lo queremos ver más acá. Así duramos con mi hermano meses, 2, 3 meses creo que fue, terribles por la decisión que yo tomé. Y al final terminé retirándome del trabajo. Fui a otro lugar y el Señor me dijo, vuelve otra vez al lugar donde antes habías estado. Volví y los que se habían encargado de deshonrarme, de odiarme y de hacerme la vida imposible en mi trabajo por el temor de Dios que tenía en mi corazón, esas personas se encargaron de honrarme hasta el último día que estuve trabajando en ese lugar. El Señor dio gracia y favor delante de esas personas y el Señor cambió todo a nuestro favor. Y esas personas se encargaron de bendecirnos en gran manera a nosotros. Nos cuidaban, no permitían que nadie nos hiciera daño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el temor de Dios, quizás vengan repercusiones, pero al final el Señor trae la recompensa sobre nuestras vidas. El Señor trae bendición sobre nosotros. Y no importa que te vayas a quedar quizás sin trabajo, porque Dios te va a respaldar y te va a bendecir en gran manera. Por eso, el mensaje que hoy quiero traerles es, necesitamos tener ese temor de Dios en nuestro corazón. Y no importa lo que vaya a pasar con nuestras decisiones, porque lo que importa es que si agradamos a Dios, Él vendrá y nos bendecirá a nuestras vidas y también nuestras familias. Él vendrá y traerá su recompensa, su bendición. Él nos respaldará y nos dará la victoria a pesar de, porque eso es lo que provoca el tener el temor de Dios en nuestro corazón. Así que hoy vine a decirles que sin importar qué, sin importar las circunstancias, sin importar las repercusiones, si tomamos la decisión de tener el temor de Dios en nuestro corazón, vas a ser grandemente bendecido por el mismo Dios. Y tú verás grandes recompensas de parte del Señor. Amén. Así que hoy, los que quieran tomar la decisión, porque esto es de decisiones. Esto es una decisión que nosotros debemos tomar y decir, Señor, yo quiero tener el temor tuyo en mi corazón todos los días de mi vida, porque ya sé que es lo que me conviene, es lo que necesito. Y no importa lo que venga, yo sé que tú me darás la victoria y tú me bendecirás a mí y a toda mi familia. Así que, Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy, Señor, queremos tomar una decisión, y es que queremos tener en nuestro corazón el temor tuyo. No importa si por nuestras decisiones vengan repercusiones difíciles para nuestra vida, porque sabemos que tu bendición reposará sobre nosotros. Sabemos que tu bendición estará sobre nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Queremos el temor tuyo por encima de las cosas que pueda ofrecernos el mundo. Perdónanos porque quizás muchas veces nos hemos dejado influenciar por el temor de hombre, el temor al que dirán, Señor. Perdónanos, pero a partir de ahora queremos ser luz, queremos ser sal en esta tierra, queremos marcar la diferencia, queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Queremos, Señor, seguir tus pisadas y ser de aquellos que temen tu nombre, Señor, que te adoran, que te honran, que te siguen y que te quieren agradar todos los días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de